Sí, sin duda. Ahora mismo, pues más del 60% de las empresas sufrieron fallas de luz de gas directamente, y eso pues afecta al empleo en una circunstancia en la que ya teníamos un gran problema por la pandemia. Eso en las empresas. Ahora imagínate la gente que no tiene en este momento electricidad en sus casas. Bueno, tremendo y menudo problema. Pero fíjate, Oscar, que, a ver, ya ahora todos sabemos que la mitad de los focos en este país son prendidos porque del otro extremo del cable hay un motor que funciona con gas natural. Es un avance que ahora estemos al tanto de que eso ocurre, ¿no? Ahora, el que ocurra no es en contra de la lógica. Consideremos que cada país usa lo que tiene para producir su electricidad. México por muchos años tuvo un gran yacimiento petrolero que se llamó Cantarell, o se llama Cantarell, y que dio mucho petróleo y gas natural, porque cuando tú sacas petróleo no viene solito, viene con gas, y se le dice gas natural. Ese petróleo, pues vamos, como se produjo mucho tiempo, pues vamos, se optó por usar el gas del cual venía acompañado para empezar a producir electricidad. El tema es que ese gas, como pues es prácticamente un desperdicio, entre comillas, de la producción de petróleo, que es mucho más rentable, pues básicamente no se le ponía atención. Entonces, si tú tienes un pozo en medio del mar, pues pones una manguera para traerte el petróleo, pero pues no inviertes necesariamente en el ducto que te va a traer el gas. Entonces simplemente lo que hacen es quemarlo, en el mejor de los casos, porque en otros casos simplemente se manda a la atmósfera y ya. Entonces, por muchos años eso es lo que ocurrió, pero la infraestructura para generar electricidad con gas empezó a crecer en el país porque es muy barato el gas. Pero como no había necesaria infraestructura para recuperarlo, bueno, pues se optó del mercado que tenemos al lado, que es el mercado estadounidense, en donde tenían la misma situación. Como el gas venía asociado al petróleo, que sí les deja mucho dinero, pues el gas lo vendían prácticamente barato, al mínimo precio para que te lo lleves. Por esa razón creció el número de terminales o de plantas de generación a gas natural. Y pues por muchos años funcionó muy bien porque el gas estuvo muy barato, a precios de $2, solo para que tengan ese precio en la cabeza. Sin embargo, bueno, la circunstancia actual nos expone a una historia completamente diferente. El país que más produce ahora petróleo en el mundo es Estados Unidos, y en consecuencia el gas que viene de allá es abundante y barato hasta que te topas con una nevada que impide hacer funcionar pues todos los tubos y máquinas que hacen posible exportar gas fuera de Texas. No solo a México, sino a todos los estados de la Unión Americana. Entonces, cuando tienes ese problema, el gas, el poco que haya, se pone carísimo si es que hay. En este momento no hay gas, es una realidad, me lo han reportado distintas empresas de Estados Unidos y también la misma CFE, que ha dicho que no hay gas disponible, y es una realidad. Simplemente no hay manera de hacer operar los tubos y las máquinas que pueden sacar gas natural en ese momento de Texas, y por tanto no hay gas. ¿Qué se hace en estas circunstancias? Bueno, una, como ya todos sabemos, es reducir el consumo, no solo en México, sino también en Estados Unidos. En este momento se redujo el consumo de electricidad o la producción de electricidad porque no hay el combustible para generarla. Esa es una. Segunda medida, traer gas natural de otros lados. Ese gas natural pues lo producen otros países como Perú, por ejemplo, y México lo puede ingresar al país a través de terminales de regasificación, es decir, terminales que bajan el gas desde los barcos. Tenemos una en Manzanillo, otra en Ensenada y otra más en Altamira, Tamaulipas. Ahí se van a traer gas. Otra solución es sacar combustóleo de las refinerías y meterlo a las plantas de generación de electricidad que son duales, que pueden usar gas y combustóleo, y de esa manera reparar la circunstancia de manera urgente para poner a funcionar los motores y que vuelvan a generar electricidad. El inconveniente es que el combustóleo es tremendamente sucio y puede llenar fácilmente de hollín media ciudad. Ese es el inconveniente, por lo cual el combustóleo ya estaba de salida. Pero esa es la solución que está viendo en este momento el gobierno para reparar una circunstancia emergente y que, ojo, debe ser temporal. La claridad de tus datos es impresionante y también preocupante, Jonathan Ruiz Torre, perdóname. Ahora bien,
En medio de este contexto, de toda esta situación que vivimos, la reforma eléctrica del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿juega a favor o juega en contra? Bueno, en realidad es una discusión, pues curiosamente paralela. No había manera de predecir las heladas en Texas para lanzarla al Congreso, y tiene como interés fundamental el, dejar de consumir electricidad que se haga con combustibles extranjeros, y también reducir en buena medida la generación de energía renovable, o al menos parar el crecimiento. ¿Por qué? Porque para la CFE es muy barato económicamente usar, entre otros combustibles, el combustóleo, y usar también, en buena medida, el diésel que se pueda usar en este país para producir electricidad. Como es barato y en este momento la CFE tiene necesidad de hacerse rentable, pues obviamente, ese es el propósito que subyace dentro del interés del gobierno. Lo negativo en este asunto es que estaremos a contracorriente de una masificación de la producción de electricidad a partir del sol y del viento, que ya ocurre inclusive en Estados Unidos, un país tan petrolero. Ahí ya crece el suministro de energías renovables. Déjame darte un dato solamente. Hoy las energías renovables en los Estados Unidos ya producen más electricidad que la producida con carbón. Es decir, consumen más electricidad del sol o del viento que del carbón. Acá en México tenemos el problema de que dependemos de combustible de gas natural importado, que ahora pues hay un argumento que ante una emergencia puede encarecerse, y lo que pretende la CFE es dejar de depender de ese suministro de gas, en detrimento muy probablemente del ambiente y de las relaciones internacionales que tiene México y de tratos que ha firmado. Una solución, lejana, pero posible, estaría en producir más gas natural nacional, porque aquí en México cada vez producimos menos gas natural. Se nos cayó una cuarta parte de la producción nacional mexicana de gas natural en cuestión de 5 años. Y eso es justamente porque el poco dinero que hay se invierte más en producir petróleo y se descuida la recuperación de gas natural. Entonces, hoy estamos lanzando al ambiente más gas natural, desperdiciando más gas natural en pozos petroleros que hace 5 años. Esa es una realidad que está manifiesta en los reportes públicos de Pemex. Una posible solución estaría en recuperar parte de ese gas y aumentar la producción de gas, ahí sí, en el noreste del país. En el noreste me refiero en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, en donde hay reservas de gas muy similares a las tejanas, pero que Pemex prefiere, concentrarse en la producción de petróleo y no del gas disponible en esa zona. Por ende, nuestra producción mexicana de gas sigue cayendo. Y en este caso, la reforma eléctrica lo que pretende es usar lo que hay, una abundante producción de combustóleo en ineficientes refinerías nacionales, que también hay que decirlo, así se las dejaron a López Obrador. Tanto Peña Nieto como principalmente en el gobierno de Peña Nieto se desdeñó la inversión en refinerías que quedaron en muy malas condiciones y hoy te generan un montón de desechos, entre ellos el combustóleo. Parecería pues que lo que contiene esta reforma eléctrica es un modelo para aprovechar ese desecho que hoy llena las refinerías de Pemex. A estas alturas seguramente tú ya estás enterado de que Texas prohibió a las compañías de gas natural exportar el combustible a cualquier lugar fuera del estado mientras se busca restaurar el suministro de electricidad, por lo menos hasta el 21 de febrero. A corto plazo, ¿eso qué representa para nuestro país? A corto plazo, que tendremos que pagar gas natural caro si queremos seguir manteniendo la producción, de electricidad relativamente normal y que nuestras empresas operen, y que tendremos que usar combustóleo para que otras plantas que sí lo reciban puedan, justamente eso, funcionar. Hay que recalcar la palabra temporal. En este momento se dice que es hasta el 21 de febrero. No sé si será hasta esa fecha o será una semana después, pero las temperaturas gélidas en Texas se van a ir tarde o temprano. Entonces, el mercado debe regresar a su circunstancia normal, Oscar. Entonces, sí es un gasto adicional el que va a recibir particularmente la CFE por esta circunstancia, que puede compensarse por el baratísimo combustóleo que puede recibir de Pemex. Habrá que ver cómo queda ese equilibrio de fuerzas. Por lo pronto,
en este momento sí queda en la incertidumbre el adecuado suministro de electricidad para empresas, insisto, que ya estaban golpeadas por una pandemia. Entonces, en este momento se han visto mermadas actividades de empresas exportadoras, que eran las que estaban jalando la economía en esta pandemia y que en este momento pues simplemente no pueden operar porque no tienen luz o no tienen gas. Entonces, el costo no se limita a lo que sea la CFE, sino en este momento hay gente que puede estarnos escuchando en el norte del país y que está en su casa en lugar de estar en el trabajo porque la fábrica no está abierta, porque no tiene electricidad. Eso evidentemente tendrá un impacto adicional que todavía no podemos cuantificar, Oscar. Estamos platicando con Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnista del Financiero, y yo no quisiera terminar esta interesante conversación sin preguntarte tu pronóstico a mediano plazo para los siguientes meses. ¿Y esto por qué? Porque las redes sociales son de repente muy extremas, comienzan a malinformar, comienzan a circular una serie de datos pues que no son tan sencillos de comprobar, y se habla, por ejemplo, de que vienen grandes megapagones como Venezuela, como ha ocurrido en otros países con gobiernos populistas. Tú que conoces de este tema, ¿qué pronóstico darías en esta situación para las próximas semanas, para los próximos meses en nuestro país? No, yo difiero, digamos, de quienes dicen que esto lo que anuncia son grandes apagones. Creo que una reforma eléctrica como la que pretende el presidente no nos va a dejar bien parados, pero tampoco asumiría una circunstancia en la cual nos vaya a dejar, digamos, con apagones frecuentes, ¿no? Yo creo que hay que ser moderados en este momento. No es culpa ni del presidente Joe Biden ni del presidente López Obrador lo que estamos enfrentando en este momento. Esta es una circunstancia climática atípica. Quizás ya los expertos hablarán en su momento de si esto es resultado del cambio climático o no. Yo no soy calificado para decir eso, pero en este momento lo que podríamos decir es que es una circunstancia atípica y temporal. Lo que sí puedo ver de largo plazo es una diferencia en torno a respuestas que van a dar los dos países. Lo que se ve es que Estados Unidos lo que va a hacer es invertir en su infraestructura para que este tipo de cosas no se repitan. Es decir, hay un plan previo a esta helada para invertir mucho dinero en infraestructura estadounidense. Las empresas estadounidenses habían convocado a hacer una inversión en infraestructura, y aquí en México parece que la decisión de largo plazo es optar por combustibles fósiles. Ahí hay un riesgo ambiental muy claro, ¿no? Y muy alto. Pero de eso a decir que vamos a estar en una condición crítica de suministro como lo está Venezuela, yo creo que es muy arriesgado y no estoy de acuerdo, Oscar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.